La historia comienza en el corazón del desierto arábigo, en la ciudad de la Meca, un lugar sagrado para las tribus de la península y centro de comercio caravanero y religiosidad tribal. Es el año 571 de la era cristiana. En una familia perteneciente al poderoso clan de los Quraysh, nacerá el hombre que cambiará la historia de Oriente y Occidente para siempre. Muhammad ibn Abd Allah, conocido en el mundo occidental como Mahoma. Pero el destino de este niño comienza con una tragedia. Su padre, Abdallah, muere antes de su nacimiento, dejando a Amina, su madre, viuda y sola. Al nacer, Mahoma queda bajo el cuidado de su madre. Pero apenas 6 años después, Amina también muere durante un viaje a Yatrib, la futura Medina. El pequeño huérfano es llevado entonces a la Meca, donde su abuelo, Abd al-Muttalib, lo adopta. Sin embargo, 2 años después, su abuelo también fallece, y Mahoma es confiado a su tío Abu Talib, un hombre respetado, comerciante y también miembro del clan Hachem. Así transcurren los primeros años de Mahoma, marcado por la pérdida, pero también por la protección de una familia influyente. A lo largo de su juventud, comienza a trabajar como pastor y luego como comerciante. Su honestidad y fiabilidad le valen un apodo entre los mequíes, Al-Amin, que significa el digno de confianza. Durante su adolescencia y primera adultez, Mahoma participa en varias caravanas comerciales por Siria y otros territorios, donde entra en contacto con cristianos, judíos y sabeos, absorbiendo enseñanzas y relatos que marcarían su pensamiento espiritual. Pero lo más significativo ocurre cuando, alrededor de los 25 años, conoce a una rica viuda llamada Yadilla, quien le contrata para llevar sus mercancías. Admirada por su integridad, Yadilla le propone matrimonio. Mahoma acepta. La unión con Yadilla no solo le da estabilidad económica y afectiva, sino también apoyo incondicional. Juntos tendrán varios hijos, aunque solo 4 hijas sobrevivirán hasta la edad adulta. Fátima, la más famosa, será la madre de la descendencia del profeta. Pero Mahoma no es un hombre como los demás. A medida que se adentra en la madurez, su carácter introspectivo lo lleva a buscar respuestas más allá del comercio, más allá de las tribus, más allá de los ídolos que adornan la Kaaba, el templo sagrado de la Meca, que en ese tiempo es un centro de politeísmo. Se retira a menudo a una cueva en el monte Hira, en las afueras de la Meca, para meditar y rezar, rechazando las prácticas paganas y buscando una conexión directa con lo divino. Y entonces, cuando tiene 40 años, ocurre el hecho que cambiará el curso de su vida y de la humanidad entera. Una noche del mes de Ramadán, alrededor del año 610, mientras medita en la soledad del monte Hira, una presencia lo envuelve. Es el arcángel Jibril Gabriel. El ángel le ordena: Ikra, que significa lee o recita. Mahoma, analfabeto, responde con temor: no sé leer. La orden se repite 3 veces, y finalmente, las palabras divinas empiezan a fluir a través de él. Así comienza la revelación del Corán, palabra que significa la recitación. Aterrorizado, Mahoma regresa a casa y se refugia en los brazos de Yadilla, quien se convierte en la primera persona en creer en su mensaje. Le sigue su primo Ali, aún un niño, y su amigo cercano Abu Bakr. También Said, su esclavo liberado y adoptado como hijo, se une a su fe naciente. Durante los primeros 3 años, Mahoma predica en secreto. Solo un pequeño grupo de seguidores se forma en torno a él. Pero en el año 613, el mandato divino le ordena predicar abiertamente. Comienza así la confrontación con los jefes de la Meca. Los Quraysh, custodios de la Kaaba y del comercio que fluye gracias a los peregrinos paganos, ven en Mahoma una amenaza a su poder. Su mensaje monoteísta, de justicia, humildad y condena a la idolatría y la usura, sacude los cimientos de la sociedad tribal. A partir de entonces, Mahoma y sus seguidores son objeto de burlas, persecuciones y boicots. Se instauran años difíciles. En el año 615,
Algunos de sus seguidores se ven obligados a emigrar a Abisinia, el reino cristiano de Etiopía, en busca de refugio bajo el rey Najashi. El propio Mahoma permanece en la Meca, resistiendo con paciencia. Su tío Abu Talib y su esposa Yadilla lo protegen con su prestigio, pero en el año 620, el golpe es demoledor. Ambos mueren. Es el llamado Año de la Tristeza, que marca un punto de inflexión emocional y político. Huérfano una vez más, sin protección familiar, Mahoma intensifica su búsqueda de una ciudad que le acepte como profeta. Visita Taif, pero es rechazado con violencia. Sin embargo, en la ciudad de Yatrib, al norte, encuentra un grupo de hombres que creen en su mensaje. Hombres que pertenecen a las tribus Aws y Khazraj. Lo invitan a establecerse allí, ofreciéndole protección y liderazgo. En el año 622, Mahoma y sus seguidores emprenden el viaje definitivo, la Égira, que significa emigración. Dejan atrás la Meca y se dirigen a Yatrib. Este evento marca el comienzo del calendario islámico y es uno de los momentos fundacionales del Islam. Yatrib se convertirá en Medina al-Nabi, la ciudad del profeta. Allí comienza una nueva etapa, no solo como guía espiritual, sino también como jefe político, juez y estratega. Pero eso será contado en el siguiente episodio. El año es el 622 y Mahoma ha llegado a Yatrib. Esta ciudad, dividida por luchas tribales entre los clanes Aws y Khazraj, es un lugar necesitado de unidad. Los habitantes lo reciben como mediador y líder. La Hégira no es solo una huida, es el inicio de una transformación histórica. Yatrib pasará a llamarse Medina, la ciudad del profeta. Una de sus primeras acciones es establecer un pacto, conocido como la Constitución de Medina. Este documento, pionero en su época, sienta las bases de una comunidad plural. Reconoce a los musulmanes emigrados desde la Meca, los muhajirún, a los musulmanes locales, los ansar, y también a los judíos de Medina como parte del mismo tejido social, con libertad de religión y deberes comunes, de defensa y justicia. Por primera vez, el Islam no es solo una fe, es también una estructura política y social. Pero los mequíes no han olvidado a Mahoma. El poder de los Quraysh se ve amenazado por la creciente influencia del profeta. El conflicto se vuelve inevitable. En el año 623 comienzan las primeras escaramuzas. Mahoma autoriza incursiones contra las caravanas mequíes que atraviesan las rutas cercanas a Medina. No es solo una represalia, es una estrategia de presión económica. La más célebre de estas operaciones ocurre en el año 624, la batalla de Badr. El ejército musulmán, compuesto por apenas unos 300 hombres, se enfrenta a un contingente quraishi de casi el triple. A pesar de la inferioridad numérica, la victoria musulmana es rotunda. Mahoma lo atribuye a la ayuda divina. Para sus seguidores, es una señal clara de que Alá está con ellos. Badr se convierte en una leyenda y fortalece la fe de la umma. Pero las represalias no tardan. Al año siguiente, en el 625, los Quraysh organizan una venganza. Liderados por Abu Sufyan, marchan con un ejército de más de 3.000 soldados hacia Medina. Mahoma decide salir a su encuentro y establece su defensa en las faldas del monte Uhud. El resultado es distinto esta vez. La batalla de Uhud se convierte en una prueba de fuego. Aunque los musulmanes resisten en un primer momento, un error táctico de sus arqueros, que abandonan sus puestos para recoger botín, permite un contraataque mequí demoledor. Mahoma resulta herido. Su tío Hamza es asesinado brutalmente. Es una derrota parcial pero no decisiva. A pesar del revés, Medina no cae. La lección es clara. La obediencia y la unidad son vitales. En los años siguientes, las tensiones continúan. Mahoma refuerza su autoridad en Medina. Algunos grupos judíos que habían pactado la coexistencia comienzan a ser acusados de traición y conspiración con los mequíes. Uno de estos clanes, los Banu Kainuka, es expulsado. Otro,
los Banu Nadir, también será desterrado. La situación llega a un punto crítico en el año 627. Los Quraysh y otras tribus aliadas, entre ellas los poderosos Gatafán, reúnen un ejército de más de 10.000 hombres y marchan hacia Medina. Es el momento más peligroso para la joven comunidad islámica. Mahoma ordena entonces la excavación de un foso alrededor de la ciudad. La táctica, desconocida en Arabia, sorprende al enemigo. Es la batalla del foso, también conocida como la batalla de los confederados. Durante semanas, los sitiadores intentan entrar sin éxito. Las inclemencias del clima, la resistencia musulmana y la falta de unidad entre las tribus aliadas obligan a los Quraysh a retirarse. La victoria fortalece aún más la posición de Mahoma, pero trae también consecuencias internas. El clan judío de los Banu Qurayza, acusado de conspirar con los enemigos durante el sitio, es juzgado por traición. Su sentencia es severa. Los hombres son ejecutados y las mujeres y niños esclavizados. Es uno de los episodios más controvertidos de la historia del profeta, pero también un símbolo de que la unidad del Islam no admite duplicidad en tiempos de guerra. A partir de ese momento, Mahoma comienza a consolidar su autoridad no solo como guía religioso, sino como jefe militar y estadista. En el año 628, ocurre un evento inesperado. Mahoma decide emprender una peregrinación pacífica a la Meca, acompañado por 1.500 seguidores. No buscan la guerra, sino cumplir con el rito ancestral. Los Quraysh lo detienen en las afueras, en un lugar llamado Hudaybiyah. Tras intensas negociaciones, se firma un tratado de paz por 10 años, el Tratado de Hudaybiyah. Aunque algunos musulmanes lo ven como una rendición, pues deben volver a Medina sin entrar a la Meca ese año, Mahoma lo interpreta como una victoria diplomática. Y con razón. Por primera vez, los Quraysh reconocen a la comunidad islámica como un igual. La tregua permite a Mahoma expandir su mensaje sin miedo a la guerra. Y en efecto, el Islam se expande con rapidez. Tribu tras tribu comienzan a enviar emisarios y aceptar la nueva fe. Mahoma envía cartas a los grandes líderes de la región, el emperador bizantino Heraclio, el Shah sasánida de Persia, el rey de Abisinia y otros gobernantes. En el año 629, Mahoma y sus seguidores cumplen finalmente su peregrinación a la Meca como parte del acuerdo con los Quraysh. Entran pacíficamente, permanecen 3 días y luego regresan a Medina. La ciudad sagrada ya no es solo el bastión de sus enemigos, es un símbolo que se aproxima a la unificación. Pero el tratado de paz no durará mucho. Un grupo aliado de los Quraysh rompe el pacto al atacar a una tribu aliada de Mahoma. El profeta exige justicia, los mequíes vacilan. Mahoma responde con una decisión monumental. En el año 630, reúne un ejército de más de 10.000 hombres y marcha hacia la Meca. Sin resistencia, sin guerra, la Meca se rinde. Mahoma entra en la ciudad montado en un camello, con la cabeza inclinada en señal de humildad. Se dirige directamente a la Kaaba, el templo central del Islam. Rodeado de sus seguidores, destruye los ídolos de piedra que la rodeaban, proclamando: la verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. La conquista de la Meca no es una masacre. Mahoma ofrece amnistía a la mayoría de sus enemigos. Es un gesto de clemencia, pero también una estrategia magistral. Los Quraysh se convierten en sus aliados. La ciudad más sagrada de Arabia cae sin derramamiento de sangre, y el Islam se consolida como la fuerza dominante en la península. En apenas 8 años, el exiliado perseguido ha regresado como líder incontestable. Pero aún quedan pasos por dar, y esos pasos serán contados en el siguiente episodio. Estamos en el año 630 de la era cristiana. La península arábiga contempla un hecho que jamás habría imaginado. La Meca, la ciudad más venerada por las tribus del desierto, ha sido tomada sin combate por el hombre que años antes fue expulsado como hereje. Mahoma ha regresado no con sed de venganza, sino con la proclamación de una nueva era.
En un gesto de poder simbólico, entra en la Kaaba y ordena destruir todos los ídolos que representan a los dioses tribales. Entre cantos de Allahu Akbar, las estatuas caen una a una, mientras proclama que no hay más Dios que Alá, y que él, Mahoma, es su último profeta. Con la Meca bajo su autoridad, las tribus que antes se dividían por sangre, linaje o venganza, ahora giran en torno a una nueva identidad, la Umma, la comunidad islámica. El Islam se convierte no solo en una religión, sino en el vínculo que unirá por primera vez a toda la península. No obstante, la victoria en la Meca no significa el fin de los conflictos. Algunas tribus aún se resisten. En el año 630, Mahoma lanza una campaña contra la tribu de Hawazin, que había reunido fuerzas contra los musulmanes. La confrontación ocurre en el valle de Hunain. Aunque los musulmanes sufren una emboscada inicial, se reorganizan y vencen, consolidando aún más su poder. Posteriormente, la ciudad de Taif, que había rechazado al profeta años antes, se rinde sin batalla. Mahoma acepta su conversión y perdón. Mientras tanto, en Medina, Mahoma reorganiza la estructura social y religiosa. Se establecen leyes sobre el comercio, el matrimonio, la herencia, el trato a los esclavos y la guerra. Las revelaciones del Corán continúan, adaptándose a las nuevas circunstancias. Los versículos se memorizan y algunos comienzan a escribirse en hojas, piedras o cuero. Aunque aún no existe un libro como tal, la palabra revelada circula y se transmite con fuerza entre los fieles. En el año 631, las tribus comienzan a acudir a Medina en delegaciones para reconocer a Mahoma y abrazar el Islam. Es el llamado Año de las Delegaciones. Desde todos los rincones de Arabia llegan líderes que se rinden ante la nueva fe. Algunos lo hacen convencidos, otros por conveniencia o temor. Pero el resultado es el mismo. El Islam se extiende como una llama imparable por todo el desierto. Ese mismo año, Mahoma lidera su última campaña militar, la expedición a Tabuk, en el norte, cerca de las fronteras bizantinas. Aunque no haya enfrentamiento directo, es una demostración de poder. Mahoma establece tratados con varias tribus fronterizas cristianas, consolidando la influencia islámica hasta los límites del Imperio Romano de Oriente. De regreso en Medina, el profeta comienza a enviar emisarios a los reinos vecinos. Envía una carta al emperador bizantino Heraclio, invitándolo a abrazar el Islam. Otra carta llega al Shah de Persia, que la rompe con desdén. También se envían mensajes a gobernantes de Egipto, Abisinia y otras regiones. Aunque la mayoría no se convierte, el mensaje está claro. El Islam no es ya un fenómeno local, sino una fuerza que se proyecta hacia el mundo. En el año 632, Mahoma, consciente del cumplimiento de su misión, decide realizar la que será su primera y última peregrinación completa a la Meca, conocida como la peregrinación de despedida. Lo acompañan decenas de miles de fieles. Durante el ritual, en el monte Arafat, Mahoma pronuncia su último gran discurso ante la multitud. «Oh, gente mía», proclama, «escuchad mis palabras, pues no sé si estaré con vosotros el próximo año. Vuestros hermanos tienen derechos sobre vosotros, así como vosotros sobre ellos. No hay superioridad del árabe sobre el no árabe, ni del blanco sobre el negro, excepto en la piedad y las buenas obras. Recordad que rendir cuentas por vuestras acciones os espera». Y concluye, «Hoy he completado vuestra religión para vosotros, he perfeccionado mi gracia sobre vosotros, y he aprobado el Islam como vuestro camino». Son palabras que retumban como el eco de un legado eterno. Poco tiempo después, de regreso en Medina, Mahoma comienza a enfermar. Durante varios días, sufre fiebres intensas y debilidad. Se refugia en la habitación de su esposa Aisha. Sabe que el final se aproxima. Da instrucciones para que Abu Bakr, su amigo y compañero de toda la vida, dirija la oración en su lugar. Es un gesto que muchos interpretarán como una señal indirecta de sucesión. En su lecho, Mahoma continúa preocupándose por su comunidad. Repite constantemente, la oración,
y el buen trato hacia vuestros esclavos y débiles. Pide perdón a quienes haya ofendido y devuelve bienes que no le pertenecían. En su último aliento se le escucha decir, «Oh Alá», con el supremo compañero. Y así, en un lunes del mes de Rabi al-Awwal del año 632, a la edad de 63 años, Mahoma muere. Su muerte deja a la comunidad musulmana en estado de shock. Muchos no pueden creerlo. Omar ibn al-Yattab incluso amenaza con matar a quien diga que el profeta ha muerto, pero es Abu Bakr quien con calma pronuncia las palabras que sellan el paso del hombre hacia la eternidad. Quien adoraba a Mahoma, que sepa que Mahoma ha muerto. Pero quien adora a Alá, que sepa que Alá está vivo y nunca muere. La noticia se extiende. El mundo musulmán se enfrenta a su primera gran prueba. ¿Quién dirigirá a la comunidad ahora que el profeta ya no está? La historia de Mahoma ha llegado a su fin, pero la historia del Islam apenas comienza. Esa historia será contada en el próximo episodio. Mahoma ha partido. Su cuerpo, sin vida, yace en la habitación de su esposa Aisha. Medina guarda silencio. La comunidad musulmana, la Umma, enfrenta el vacío más grande desde su nacimiento. El mensajero de Dios ya no camina entre ellos, pero el Islam no muere con su profeta. En las horas siguientes a su fallecimiento, los líderes de las principales tribus se reúnen en el Saqifa de los Banu Saída, un jardín techado en Medina. Allí se decide el destino de una fe aún frágil. Tras intensos debates, se elige a Abu Bakr, el fiel amigo y primer adulto en abrazar el Islam, como el primer califa, el sucesor del mensajero, no como profeta, sino como líder político y espiritual de los musulmanes. El cuerpo de Mahoma es enterrado en el mismo lugar donde murió, en la habitación de Aisha. Hoy, ese lugar sagrado forma parte de la mezquita del profeta en Medina. La muerte de Mahoma no significa el fin de su obra, por el contrario, es el inicio de una expansión que cambiará la historia del mundo. Durante su vida, Mahoma logró unificar a las tribus árabes bajo una misma fe, pero fue durante las décadas siguientes cuando su mensaje traspasó las fronteras del desierto. En menos de un siglo, los seguidores del Islam conquistarán vastos territorios del Imperio Persa y del Imperio Bizantino. Avanzarán por el norte de África y llegarán hasta la península ibérica. Este fenómeno no puede entenderse sin comprender el legado profundo que dejó Mahoma. Fue, ante todo, un reformador social. En una Arabia marcada por el tribalismo, el machismo extremo y la idolatría, Mahoma propuso una comunidad basada en la igualdad ante Dios, el monoteísmo puro, la solidaridad y la justicia. Introdujo derechos para las mujeres, normas de herencia, abolición parcial de la esclavitud y estructuras jurídicas que aún hoy influyen en el mundo islámico. El Corán, el libro sagrado revelado a Mahoma durante 23 años, es considerado por los musulmanes la palabra literal de Dios. Tras su muerte, sus seguidores recopilaron cuidadosamente las revelaciones, que hasta entonces estaban en la memoria de los fieles y en fragmentos dispersos. En tiempos del califa Uthman, años después, el Corán fue estandarizado y distribuido a todas las provincias del naciente imperio islámico. Pero más allá de las leyes y las revelaciones, lo que Mahoma dejó fue un ejemplo de vida. Como huérfano, comerciante, esposo, padre, refugiado, líder, estratega, legislador y guía espiritual. Su modelo de conducta, conocido como la Sunna, será seguido por millones a lo largo de los siglos. Cada palabra suya, cada gesto, cada decisión, fue registrada por sus compañeros. De esos registros surgirán los hadices, que junto con el Corán conformarán la base del Islam. A lo largo del tiempo, surgirán diversas ramas dentro del Islam. La principal división será entre suníes y chiíes, originada por la disputa sobre quién debía suceder al profeta. Pero todos coinciden en la figura de Mahoma como el sello de los profetas, el último mensajero. El eco de su vida resuena en el mundo hasta hoy. Más de 1400 años después, su nombre se pronuncia en millones de oraciones diarias. Cada segundo, en algún rincón del planeta,
alguien recita la Shahada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Las ciudades que tocó, Medina y la Meca, se han convertido en los dos lugares más sagrados del Islam. Cada año, millones de musulmanes peregrinan a la Kaaba, repitiendo los pasos del profeta. Mahoma no fundó un imperio por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe. Su revolución fue espiritual, pero con implicaciones políticas, culturales y sociales de escala mundial. Su historia, la de un hombre analfabeto que escuchó una voz en una cueva y transformó el destino de civilizaciones, sigue viva, porque en las oraciones, en los corazones, en las leyes, en las culturas y en las memorias, Mahoma no ha muerto, ha dejado el mundo, sí, pero su mensaje permanece.